Noticias MBS. Bueno, pues Anabel Hernández, nuestra colega periodista con quien hablamos, por cierto, esta semana sobre su nuevo libro, el libro llamado Los Señores del Narcotráfico, Los Señores del Narco, pues ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella nos va a contar por qué. Debo decir que pues el contexto del que se habla por parte de la revista Proceso para acusar de una maquinación de Televisa y del gobierno federal en su contra incluye la cobertura que ha hecho la revista Proceso precisamente del libro de Anabel Hernández. La portada que está circulando en estos momentos tiene la imagen de Juan Camilo Mourinho. Y bueno, pues se retoma una parte de este libro que está circulando de la editorial Grijalbo. Anabel Hernández, en la línea telefónica, nos despedimos con lo que tengas que decir al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió, Anabel, a reserva de ampliarlo más adelante? Muchas gracias, Carmen. Justamente ese día que fui a tu programa y que hicimos la larga entrevista, pues ese mismo día, a las 3 de la tarde, un ex policía me citó, me buscó, pude hablar con él y me quiso prevenir de un presunto plan para afectarme en mi vida, para asesinarme, habría que decirlo con todas sus palabras, supuestamente orquestado por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y por Luis Cárdenas Palomino. Según lo que este hombre escuchó entre agentes de la AFI, era que desde la semana pasada presuntamente García Luna y Cárdenas Palomino habían empezado a reclutar agentes de la AFI, ofreciéndoles promociones en la Secretaría de Seguridad Pública Federal a cambio de que me provocaran un supuesto accidente, un intento de robo, algo que pareciera fortuito, pero en el que yo perdiera la vida. Realmente han sido varias las amenazas a lo largo de estos últimos 3 años que he recibido presuntamente por parte de esta gente. Yo he levantado las quejas pertinentes, es una queja más que levanto. Estoy planeando ir con la comisión, acompañada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a levantar una denuncia penal en contra de quien resulte responsable y que se investigue a fondo toda esta situación, Carmen, que me parece muy delicada. Me parece muy grave que los funcionarios públicos, en vez de salir y dar explicaciones o hablar de estos documentos que en mi caso yo escaneo perfectamente en el libro, en donde se habla de su gente, de su equipo, presuntamente ligados al cártel de Sinaloa y a bandas de narcotráfico y a bandas de secuestradores, que en vez de hablar y explicar si hay o no estos vínculos, y si los hay, por qué los hay, se opte mejor por desaparecer a los periodistas. Anabel Hernández, para cerrar bueno, es obvio, pero déjame refrendar lo que estás diciendo. Para cerrar, este ex policía que te buscó y que te dijo que él oyó en una conversación al secretario de Seguridad Pública y a Cárdenas Palomino fraguar tal cosa. No, él lo que escuchó es que entre agentes de la AFI estaban platicando estas instrucciones. Este ex policía, por obvias razones, guarda su nombre, pero te merece confianza su declaración. Credibilidad, me merece credibilidad, porque además me dio otros detalles que no puedo dar por la propia secrecía de la investigación, que yo se las daré a la PGR, y que me hace pensar que efectivamente esa conversación se dio, que él escuchó lo que se dijo en ese momento, pues se dieron datos que él no tendría manera de saber a menos que haya estado ahí presente. Y bueno, realmente, por supuesto, es un asunto que está en presunción. Yo voy a levantar mi denuncia penal contra quien resulte responsable. Y sí, yo, por supuesto, ni me paralizo del miedo, ni mucho menos. Yo he continuado durante todos estos años ejerciendo mi profesión con profesionalismo, con seriedad. No me paralizo, pero sí quise inmediatamente levantar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque me parece que los periodistas no tenemos que andar soportando este tipo de acosos bajo ninguna circunstancia. Eso sería una actitud muy equivocada, tomaría yo, si estas cosas las empezara a tomar de broma. Ya vimos lo que sucedió ayer en estas acusaciones que se le pretenden imputar contra el periodista Ricardo Ravelo. Me parece que es muy grave, pareciera una campaña en contra de los periodistas solo porque nos atrevemos a publicar documentos
y porque nos atrevemos a investigar las otras versiones, las versiones no oficiales de lo que está pasando en México, y me parece que eso es muy grave también. Muy grave. Anabel Hernández, te agradezco que estemos en contacto y bueno, pues estaremos en comunicación como siempre. Gracias y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Gracias. Bye. Así están las cosas con esta circunstancia. Noticias MBS.